Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Delgado, por su comparecencia y por los detalles que ha expuesto en torno a las competencias de la Dirección General. Yo quería preguntarle, usted ha dado algunas pinceladas, pero realmente yo quería preguntarle por la estrategia a nivel autonómico en materia de I+D+I. Ha hablado del Plan de Ciencia y Tecnología, ha hablado de RIS3. Sin embargo, hay una opinión generalizada en una buena parte del tejido empresarial, y es que no parece que haya una política que se concentre en unas prioridades específicas, sino más bien una red de centros tecnológicos que no siempre uno conoce muy bien qué hacen, y unos instrumentos de ayuda financiera que tampoco definen tecnologías prioritarias. Y todo ello bajo el paraguas de una RIS3 que se trabajó pensando más en los centros tecnológicos, en base a las especialidades definidas por esos centros, más en ellos que en el conjunto del tejido productivo asturiano y sus necesidades, dejando fuera, por tanto, a una parte importante de la realidad empresarial. Por lo tanto, le repito la pregunta, me gustaría saber cuál es esa estrategia a nivel autonómico, cuál es esa política de I+D+I que tantos actores dicen en esta región que no existe. Bueno, eso, en primer lugar, creo que la estrategia de I+D+I fue puesta de manifiesto en la comparecencia del consejero al inicio de la legislatura y creo que queda manifestada a lo largo de los instrumentos y los objetivos que he ido desgranando en mi intervención en lo que es el servicio de I+D+I. Y dentro de eso, pues en el PCTI y la estrategia RIS3. No puedo compartir esa sensación de que mayoritariamente existe esa falta de confianza en que existe un modelo, y voy a centrarme concretamente, puesto que apunta directamente a lo que es la estrategia de especialización inteligente, como sustento a esa argumentación. He comentado que nos hemos reunido recientemente y que pronto haremos la reunión con el comité asesor con la idea precisamente de ir lanzando esas agendas, esas hojas de ruta, puesto que la estrategia de especialización inteligente, la RIS3, lo que marca es un contexto y unas prioridades, como sabe, agrupadas en 7 grandes bloques y donde se apunta, donde se señala concretamente materiales avanzados y sostenibles, fabricación adaptativa, Asturias polo industrial del acero, los mercados agroalimentarios y demás. En ese sentido, comparto con su intervención, y lo vamos a tratar de resolver en los próximos meses, que seguramente hace falta un poco más trabajo por nuestra parte para concretar, para lanzar esas hojas de ruta y para trasladar a la sociedad y a las empresas en particular con más detalle, con más concreción, cómo vamos a implementar esta RIS3. Esto está pasando ahora mismo con el programa Jovellanos, puesto que el programa Jovellanos está ligado a la RIS3. Y nos estamos encontrando precisamente con pues que hay ciertas preguntas en ese sentido, es decir, ¿dónde encajo? ¿No? ¿Dónde está mi empresa? ¿Dónde está mi sector? Yo creo que tener una visión más amplia, y lo que habrá que hacer ahora, a partir de ahora ya, es ir focalizando estas prioridades y poniendo en común, poniendo en la misma mesa a aquellos sectores y aquellas empresas que se vean más involucradas con cada una de esas prioridades. Por tanto, estoy de acuerdo en esa necesidad de traducir un documento, la RIS3, a esa realidad, y créame que a eso nos vamos a dedicar en los próximos meses, puesto que consideramos que es algo muy importante para poder sacar adelante esa estrategia. Consideramos que es importante, es un documento base, decía antes que es un documento vivo, no es un documento cerrado, y creo que puede ser una buena referencia para ese proceso. Tomamos buena nota justamente de eso que acaba de decir y que comentaba en su exposición, de que se trata de un documento vivo
con lo que estamos plenamente de acuerdo, y además nosotros en un par de comparecencias previas de la directora del IDEPA y el consejero comentábamos precisamente el malestar que había entre el tejido empresarial asturiano precisamente por cómo se había llevado a cabo ese proceso de recogida de opiniones en su momento, ¿no? Hace ya en 2014, si no me equivoco, que fue, y que considerábamos que tenía que haber un verdadero sistema de gobernanza donde participaran todos, y esperemos que vaya en esa dirección. Creemos que eso falta. Si me permite, le he dicho que el comité asesor se va a convocar en las próximas semanas, y ahí es donde está todo ese tejido, en próximas semanas. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Gobierno en I+D+I? Hemos observado que en los últimos años la gestión de la innovación se ha ido transfiriendo de forma progresiva al IDEPA. Me gustaría saber qué valoración hace de ese modelo de gestión de la innovación y, en realidad, cuáles son las materias, las competencias, perdón, en materia de I+D+I que de forma efectiva se encuentran bajo su dirección general. Según el decreto de estructura, a la Dirección General le corresponde la gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la investigación, el desarrollo y la innovación. Es evidente que en la Dirección General se debe centralizar, ¿no? Se debe coordinar y se coordina todas esas actuaciones. Y hay una cosa muy evidente, y es que la coordinación con el IDEPA, que es el otro instrumento dentro de la Consejería de Empleo, que lleva a cabo medidas en este sentido, es absoluta y creciente. Es decir, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y así entendemos que debe ser, para buscar esa acción coordinada, puesto que la Dirección General y el IDEPA son ambos Consejería de Empleo y ambos son Principado de Asturias. Tendremos seguramente que revisar alguna situación para evitar que, si existe, tenga esa percepción de que hay algún instrumento que pueda ser mejorado, pueda ser coordinado, pero en esa línea entendemos que estamos trabajando y seguiremos trabajando para que sea una única voz, la de la Consejería de Empleo, en este caso, la que lleve adelante con la interconexión evidente entre la Dirección General y el IDEPA. Y más allá de eso, la pregunta que le hacía en relación a los mecanismos de coordinación del Gobierno en I+D+I, más allá de entre Dirección General y IDEPA, hablamos de centros tecnológicos y del tejido empresarial, la universidad. Usted comentaba antes la importante relación que habría que establecer o reforzar entre universidad y empresa. Quisiera conocer si hay mecanismos de coordinación reales implementados. ¿Se refiere a algún comité o algún consejo o algún...? Cualquier fórmula, no lo sé. Dentro de esta RIS3 y esa gobernanza, en el comité asesor van a estar presentes todos los actores. Nosotros estamos presentes en los centros tecnológicos, tenemos reuniones periódicas con la universidad, tenemos reuniones con las empresas, por ejemplo, con la Mesa de la Innovación de FADE. Nos hemos reunido ya también, por tanto, creo que los mecanismos son estas relaciones. Eso se puede poner en marcha ya más explícitamente como mecanismo en ese consejo asesor, que vendrá a ser un consejo consultivo, un consejo asesor en materia de I+D dentro de esa estrategia de especialización. Gracias. ¿Cuál es, a su juicio, la misión de los centros tecnológicos? ¿Cuál es, a mi juicio, la misión de los centros tecnológicos? Los centros tecnológicos, evidentemente, están muy condicionados por lo que es la financiación, los recursos y el modelo que cada región quiere y, sobre todo, puede permitirse. En nuestro caso, entendemos que los centros tecnológicos deben tener, como ahora mismo tienen, una subvención nominativa muy pequeña, muy reducida. Como sabe, está en torno a los 200.000 euros la subvención nominativa de cada uno de ellos. Y a partir de ahí, los centros tecnológicos tienen que completar su esquema de financiación buscando fondos adicionales. Esos fondos adicionales tienen que ser fundamentalmente de dos vías. Uno, a partir de las convocatorias competitivas, tanto de la propia región, el programa Asturias que comentaba antes, como de otros fondos nacionales y europeos,
y, por otra parte, también tiene que tener su vínculo, su relación con el sector empresarial, buscando la forma de ofrecer a esas empresas los servicios tecnológicos que pueden ofertar cada uno de ellos de acuerdo a su especialización. Ese es el modelo. Nosotros pretendemos que la financiación sea competitiva, que busquen esa financiación en otras administraciones también, y también, insisto, en esa búsqueda que es positiva para las empresas de esos contratos, de esas relaciones con ese sector empresarial. Quería preguntarle si existe realmente una red de centros tecnológicos. Bien, como sabe, en Asturias existen centros tecnológicos, IDMA, Prodintec, CETIC, CETEMAS. Y luego está Asincar, que es un centro de apoyo a la innovación tecnológica. En ese sentido, decía en mi intervención que vamos a trabajar en esa colaboración. Esa colaboración, a mi juicio, requiere esa puesta en común, esa mesa, y eso, evidentemente, se puede hacer a través de una asociación de centros tecnológicos que estamos estudiando para impulsar en los próximos meses. En el segundo trimestre, probablemente, puesto que entendemos que es una acción muy relevante poder poner en común no solo los problemas con los que se enfrenta el centro tecnológico en sí mismo, sino también poner encima de la mesa todas aquellas situaciones que se vayan derivando y que nos puedan llegar. Es decir, hace falta una acción coordinada. Creo que existe esa acción coordinada. Lo que entendemos es que hay que reforzarla. Por ejemplo, ya sabe usted que en IDMA y Prodintec pues tenemos a la misma persona al frente en esa alianza estratégica, y yo creo que es claro el buen ambiente, la buena relación que existe entre los centros tecnológicos. Bueno, pues simplemente buscar la forma de dar un paso más allá y conseguir mejores cotas de eficiencia y de colaboración, de sinergias entre los centros. Quisiera preguntarle cómo se garantiza que los potenciales intereses de los patronos que forman parte de los patronatos, valga la redundancia, de esos centros tecnológicos, no interfieran en lo que yo considero que tendría que ser un interés general por el que deberían también velar esos centros tecnológicos y el Gobierno a través de ellos en materia de I+D+I para todo el tejido empresarial asturiano? Bien, a ver, por un lado está el sistema de gobernanza de cada centro tecnológico, y me refiero concretamente a sus patronatos y a los votos, a la participación de cada uno de ellos. Por otra parte, los patronos que están dentro de los centros tecnológicos tienen las obligaciones de informar de cualquier tipo de vínculo con el propio centro. Y, en todo caso, esos datos de vínculo que pueda haber entre algún patrono, alguna empresa y el centro en el cual está, son datos que se pueden obtener, son datos transparentes, que los centros tecnológicos disponen de ellos, y seguramente si algún centro tecnológico, si ustedes tienen alguna duda sobre algún centro tecnológico en particular, pues seguramente el centro tecnológico no tiene ningún reparo en ofrecer la información exacta que permita, bueno, pues resolver cualquier atisbo de duda que haya en ese sentido. Yo no sé si me pregunta por algún centro tecnológico en particular. Yo sinceramente creo que el funcionamiento de los centros tiene unas normas muy claras, una transparencia, y cualquier tipo de información en ese sentido, estoy seguro de que el centro tecnológico estaría dispuesto a ofrecerla, insisto, con el nivel de detalle que permita la información, la protección de datos y demás, que no creo que haya ningún problema. Pero eso, por lo que yo conozco y a lo que a mí concierne, no creo que haya ningún tipo de problema en ese contexto que usted señala. No me refería a ninguno en particular, simplemente me he preguntado desde hace tiempo porque me parece que es una cuestión difícil probablemente de equilibrar, ¿no? Los intereses de los patronos como empresas con intereses particulares
y los de un centro tecnológico que para mí debería tener un interés general más amplio y que va más allá de los posibles potenciales intereses de las empresas que forman parte de su patronato. Ahora sí que le voy a mencionar un caso concreto. Me gustaría hablar del Instituto Tecnológico de Materiales, del ITMA, a cuyo patronato usted pertenece, y es uno de los centros de los que se ha hablado en esta Junta General en más de una ocasión en esta legislatura, la última en el pleno de la semana pasada. Y yo quería preguntarle a usted por su visión al respecto. Hoy justamente debía celebrarse el juicio por 2 trabajadores que formaban parte del Departamento de Óptica y que fueron despedidos por razones económicas y organizativas el pasado 3 de noviembre. La dirección de la Fundación ITMA ofreció un acuerdo económico a los trabajadores antes del juicio que estos aceptaron. El 3 de noviembre también era despedido otro trabajador del Departamento de Fotónica, igualmente por razones económicas y organizativas. Este trabajador rechazó un acuerdo que se le ofreció antes del juicio y la sentencia declaró improcedente su despido. A estos 3 despidos hay que añadir la salida de una joven investigadora del grafeno en julio de 2015, y me gustaría destacar que esta persona había recibido incluso el premio a Mejor Investigadora Europea menor de 30 años un año antes, justamente por sus investigaciones con el grafeno. Esta persona pidió rescisión de contrato y esto se comentó la semana pasada en el Pleno, pero sería conveniente conocer las razones por las que lo hizo. Ella llegó a interponer una demanda contra la Fundación y, de nuevo, antes del juicio, el centro ofreció un acuerdo económico que la trabajadora aceptó. Y finalmente hablamos de un 5.º despido en pocos meses, disciplinario, comentaba el consejero la semana pasada. Y a mí cabe preguntarse entonces por qué se llega a un acuerdo económico también en este caso, si se trataba de un despido disciplinario. Por lo tanto, no se ha llegado más que a un juicio por rechazo del trabajador al acuerdo económico que le ofrecía la dirección de la Fundación, y en los demás casos se han destinado importantes cantidades a cubrir indemnizaciones por despidos improcedentes, denuncia, y en el caso del despido disciplinario no acertamos a conocer la razón para llegar a ese acuerdo económico. Le pregunta a usted, que está en el patronato, ¿a qué responde esta gestión? Nos preocupa, hemos conocido más detalles en los últimos meses y obviamente ahí hay un problema. ¿Y qué valoración le merece? Sí, como bien apunta, aunque yo físicamente no he estado todavía en estas comisiones, el consejero de Empleo sí que ha respondido reiteradamente a cuestiones que tienen que ver con mi dirección general y, por tanto, muy recientemente, la semana pasada, ha respondido a cuestiones relativas a esta cuestión y no tengo demasiado que añadir, pero no quiere decir que no le vaya a responder nada, ¿no? En primer lugar, entendemos que en los centros tecnológicos en general y en el ITMA en particular existen unas estrategias, unos programas que permiten garantizar su futuro, su viabilidad, con unas orientaciones decididas en ese patronato, en los patronatos de cada centro. Esas nuevas direcciones ante nuevos escenarios, porque por una parte hemos comentado que las nominativas han disminuido, los fondos pues no son seguramente todo lo altos, elevados que les gustaría a todos los actores, incluidos por supuesto a la propia dirección, y en ese sentido los centros tecnológicos tienen que reorientar su actividad. En ese nuevo escenario, evidentemente, existen entradas y salidas de personal en los centros. Unas que son las bienvenidas de aquellas personas que, dada su valía o dados sus objetivos, deciden marcharse, porque está ocurriendo en los centros tecnológicos, pero igual que marchan, entran otro tipo de trabajadores también, buscando otras oportunidades y demás. Evidentemente, usted se está refiriendo a no esos colectivos que son dentro de esa movilidad de la investigación que entendemos que es muy importante. Y me refiero al programa Retorno de Talento. Queremos que vuelva gente que estuvo fuera. La movilidad no es mala per se, tiene una parte positiva, que es capaz uno de adquirir conocimientos, experiencias y destrezas que luego es capaz de aportar allá donde vaya. En el caso de los despidos a que hace alusión, es cierto que ha habido esas situaciones, ha habido acuerdos con algunos trabajadores. Esos acuerdos se interpretan en clave negativa porque
si no hay acuerdo, hay un despido, tenemos que ir a un juicio y en ese juicio pues habrá la sentencia que es oportuna. Igual esa sentencia es mejor recibida que un acuerdo previo. No lo sé, es una estrategia que hace el centro. En cuanto al despido, hace referencia a un despido por improcedencia. Bueno, conozco algo del caso, tampoco conozco en profundidad la situación particular de cada uno de los despidos porque, dada la amplitud de mi dirección general, como comprenderá, y aunque esté en el patronato del IDMA, pues no tengo ni recorrido temporal ni conocimiento exhaustivo de todo lo que ocurre en todos los sitios. Pero es cierto que el juez ha declarado improcedente ese despido por causas organizativas o económicas. La causa de ese despido improcedente pues está en que la Fundación, no el área en concreto, la Fundación tiene unos resultados y el juez entiende una interpretación de esa norma laboral que hay que declararlo como improcedente para que se produzca la indemnización correspondiente a ese criterio. Por tanto, bueno, pues hay que asumir esa sentencia y bueno, pues el IDMA tendrá, por supuesto, que aplicarla. Y permítame solo un apunte en este sentido. Ayer por la tarde hubo en el Club de Prensa Nueva España una interesantísima conferencia relativa a la ciencia y a la I+D+I. Y el ponente era una persona del IDMA, ¿no? Una persona del IDMA que además es el coordinador del grupo de fotónica. Bueno, yo me gustaría que empezásemos a hablar más de esas cosas, ¿no? De que el IDMA hace, pues, como todos los centros, una labor que en el Principado debemos reconocer. Evidentemente habrá cosas, seguramente en todos los ámbitos, mejorables, pero me gustaría de verdad que sobre los centros tecnológicos, por el bien de la región, focalizásemos más nuestras intervenciones y demás en eso, en lo bueno, en lo que es capaz de aportar y hacer, y no en esas otras situaciones que, insisto, son importantes. Hay que estar pendiente de esas resoluciones y ser conscientes de que en todos los centros tecnológicos hay movimientos de personal y, como saben, en el año 2015 en el IDMA pues ha habido bastantes más entradas que salidas de trabajadores. También ha comentado el consejero la semana pasada que existe, y relaciono con la pregunta que usted me hacía antes en cuanto a los centros no tecnológicos, pero sí a los centros de la región, pues existe la posibilidad de que determinadas personas o determinadas áreas que habían estado desempeñando su labor en un centro como es el IDMA, pues puedan quedarse en Asturias, en otro centro de investigación, pudiendo llevar adelante en ese ámbito, en ese seno del otro centro, esas investigaciones que encajen mejor dentro de su plan estratégico, que sea capaz ese otro centro de rentabilizar, de potenciar y de conseguir, de anclar, no solo a esos trabajadores, sino, ojalá, esa línea de trabajo e incluso que amplíe personal en esas materias. Gracias. En relación a este último punto que comentaba, sí, le iba a decir que si entendí bien al consejero la semana pasada, al menos los trabajadores del Departamento de Óptica pasarán al CIN y, si no me equivoco, se cederán también los equipos de óptica. A mí lo que me llama la atención de todo esto es, bueno, primero me gustaría saber cuándo y cómo se materializó este acuerdo. Y esto es relevante fundamentalmente porque un instituto que alega, pues bueno, desde hace tiempo parece ser que no invertía en algunos departamentos concretos, está destinando una cantidad importante de dinero al pago de indemnizaciones por despidos, por sentencias de despidos improcedentes. Llama la atención que después haya una posibilidad de continuidad para esa gente en otro centro y que no se haya llegado a un acuerdo previamente. Es decir, a mí me parece que hay un problema obviamente hay un problema de gestión. Creo que eso es llamativo. Y, efectivamente, nos gustaría también poder estar hablando de otros temas. Y podemos hablar de la manzana del hacer y demás, pero esto es lo que está ahora mismo de actualidad y, precisamente, hoy debía celebrarse ese juicio y lo cierto es que hay una situación que no sabemos cómo va a continuar. Yo por eso le preguntaba.
En todo caso, simplemente quería saber cuándo y cómo se materializó este acuerdo de pasar a estos trabajadores del Departamento de Óptica al CIN y si puede ser muy breve porque me quedan varias preguntas y me queda muy poco tiempo. Gracias. 5 minutos. A ver, usted comprenderá que hoy vengo a comparecer sobre la Dirección General de Innovación y Emprendimiento. Me está haciendo preguntas en ocasiones muy específicas que requerirían que yo tuviese más información para poder responderle los detalles. Me está preguntando usted cuándo y cómo se ha producido un acuerdo para que personas de óptica del IDMA fueran al CIN. No tengo los datos concretos encima de la mesa, no se los puedo dar ahora mismo. No sé si el otro día se le ofreció información que usted quiera ampliar. Permítame un segundo. Ojalá pronto tengamos más acuerdos en esa dirección para que, de verdad, tanto el IDMA como sus trabajadores, el número de trabajadores que están pendientes de esa situación, se puedan dedicar a lo que se tenga que dedicar, que es a trabajar, porque creo que es lo que quieren todos. ¿Y por qué se ha tardado en un acuerdo? ¿Por qué llevó tanto tiempo esa gestión? Pues evidentemente debería darse cuenta de que aquí hay varias partes, hay varios actores. Y cuando tienen que ponerse de acuerdo varios actores, que no solamente son los dos centros, sino también los trabajadores afectados, pues hay veces que los trabajos de llegar al acuerdo pues son unos peajes temporales altos. Le preguntaba usted precisamente porque es miembro del patronato, que creo que el consejero no, pero bueno, entiendo que no tenga todos los detalles. Quería preguntarle también en relación al Centro Europeo de Soft Computing. Tenía varias preguntas. Precisamente este viernes se va a celebrar el juicio. Los y las trabajadoras del centro se vieron obligados a pedir la nulidad del acuerdo firmado en diciembre. Y esta semana pues tendrá lugar ese juicio. Nos parece también que es una fecha clave para un centro importante dentro de la innovación en Asturias. Yo tenía varias preguntas, pero dado el tiempo quiero preguntar algo muy específico. El consejero dijo la semana pasada que no se pudo tramitar la puesta a disposición de la indemnización por despido, que se acordó y firmó con fecha del 22 de diciembre de 2015 y que garantizaba el pago de esa indemnización por parte de la Consejería a la Fundación del Centro y Liberbank con una indemnización de 30 días por año. Yo le pregunto cómo es posible que el representante legal del Principado y Liberbank llegue a acuerdos con los trabajadores que, según el consejero, el Principado legalmente no puede cumplir. Le pregunto si esto significa que se adquirieron compromisos fuera de la legalidad con la representación de la plantilla. Sí. Bien, a ver, en el tema que me plantea, que es extenso, y ese sí que, bueno, pues aunque no tenga los papeles, sí tengo más. Pero es que me está haciendo una pregunta que yo no puedo contestar en 10 segundos sin contextualizarla. Tengo que contextualizarla. Permítame, por favor. El asunto es muy claro y creo que también el consejero ha intervenido muchísimas veces en relación al tema de soft computing. Una vez que se decide que la Fundación Bancaria Cajastur deja de apostar por este proyecto, nosotros entendemos que, aunque nuestra primera intención era seguir apoyándolo, incluso aumentando los recursos disponibles para esta fundación, pues no podemos quedarnos solos en la fundación. A partir de ahí, el cambio de escenario es inmediato. Pasamos de un ERE de extinción temporal a un ERE de extinción total y a la liquidación. Y en ese sentido se plantea primero la extinción de las relaciones laborales. Ese planteamiento se hace en esa negociación y se entiende que el Principado pues manifiesta esa voluntad de llegar a la concesión de la diferencia entre lo que ofrecía la Fundación en esas negociaciones, los 24 días y los 30 días por año trabajado. Eso, posteriormente, pues analizado en el ámbito de la Administración del Principado, pues se nos informa que existen problemas para justificar que el Principado lo acometa en solitario
y, por tanto, pues no podemos cumplir con esa voluntad manifestada directamente para resolver un tema de despido de unos trabajadores que nos hubiese gustado que hubiese sido por esa vía. Creo que... Le quiero preguntar en torno a HITPA. Última pregunta. Sí, soy consciente. A ver, voy a fusionar un par de preguntas sobre el tema. Tras sacar a concurso HITPA la auditoría de su propia gestión, algo que durante el debate en la Junta de la moción aprobada en noviembre se había indicado específicamente que no se iba a aceptar, el consejero dijo la semana pasada que había dado la orden de rescindir ese contrato unas horas antes. Y nos gustaría saber si ya está rescindido a día de hoy y, antes de todo eso, por qué toman la decisión de que HITPA contrate una auditoría de su propia gestión. Y más allá de eso, y esto es lo último, a mí me gustaría saber... Ha sido la última pregunta. Empieza a ser una práctica constante en las comisiones que la generosidad de una pregunta más después de todo el tiempo se convierta en una batería de preguntas última. Me he pasado un minuto, tampoco me parece... probablemente les moleste el tema, pero, en fin, si solamente quieren contestar a esto, contesten. Gracias. No sé si ha empezado la segunda parte de la pregunta o ha terminado la primera. Insisto, el consejero la semana pasada y todas las semanas ha venido a la Cámara a responder una y otra vez sobre esos asuntos. Creo que ha informado exhaustivamente sobre eso. Lo que me está preguntando usted es que le reitere lo que le dijo el consejero la semana pasada, que es que esa auditoría, por cuestiones de agilidad presupuestaria, dado que con el tema de la prórroga el presupuesto pues tarda en arrancar en el ámbito del Principado y porque nos interesaba tener esa información lo antes posible, se hace desde el HITPA por esa cuestión de agilidad, pero siempre conscientes de que iba a ser, simplemente por ese tema, el reporte iba a ser a la consejería. A partir de ahí, pues se rescinde el contrato a la empresa para esa auditoría y, por tanto, yo creo que no tengo nada más que aportar. Gracias, presidente. Me gustaría empezar diciendo que, lamentablemente, no pudimos abordar durante el turno de preguntas por falta de tiempo la línea de emprendimiento sobre la que tenemos múltiples preguntas en torno a economía social, apoyo a emprendedores, autónomos, que son una parte fundamental del tejido productivo asturiano a juicio de nuestro grupo y colectivos a los que es necesario brindar el máximo apoyo. Buscaremos, por tanto, otra oportunidad para tratar estos temas que son clave para el desarrollo económico de Asturias con usted. Cuando solicitamos hace meses su comparecencia, señor Delgado, pretendíamos abordar líneas generales de actuación en las áreas de su competencia. Lo cierto es que dentro de la Consejería de Empleo a usted le han tocado algunos de los asuntos de más actualidad en un sentido negativo. Y estos obligan a hablar del Centro de Soft Computing, de ITMA o de HITPA. Somos conscientes de los debates que ha habido en esta Cámara al respecto y de la posición del consejero. Le preguntábamos a usted porque estamos interesados en conocer su visión particular de las problemáticas en ambos casos, siendo usted patrono de los dos centros y director general en innovación. Le decía antes que hoy debía haberse celebrado el juicio por los dos despedidos del Departamento de Óptica del ITMA y el viernes se celebra el juicio con las y los trabajadores del Centro de Soft Computing, quienes se han visto obligados a pedir la nulidad del acuerdo firmado con la representación legal del Iberbank y el Principado por fraude, engaño y abuso de derecho en detrimento de sus derechos ante la falta de puesta a disposición de la indemnización por despido acordada y firmada. Le preguntamos por qué no hemos obtenido algunas respuestas y queríamos conocer el detalle. Se lo hemos dicho a su Gobierno en muchas ocasiones. Cajastur era la caja de todos los asturianos y destinaba buena parte de sus beneficios a la inversión social, cultural y científica. Ustedes apoyaron decididamente la privatización de esa caja de ahorros. Algunos de quienes avalaron ese proceso desde el Consejo de Administración de Cajastur son ahora diputados o diputadas de esta Cámara. Incluso seguimos contando con capital público en Liberbank, el 30% de las acciones de Liberbank por medio de la Fundación Bancaria Cajastur. Privatizaron la caja y cuando Liberbank ha cerrado sucursales en el medio rural, acabado con las obras sociales y culturales, cerrado centros de pensionistas, realizado ERES a sus trabajadores y finalmente abandonado su apoyo a la investigación científica en soft computing, el Gobierno en su conjunto no ha hecho ni dicho nada. El consejero sí se manifestó en algún caso, pero el Gobierno en su conjunto no ha hecho nada, ni tampoco el Grupo Socialista. En el caso particular del HITPA ha dicho que hay que dejar a la justicia actuar. ¿No le parece grave que esta empresa pública esté investigada judicialmente? ¿No creen que es un asunto que los patronos del Principado tenían que haber controlado en profundidad en cuanto vieron las primeras irregularidades hace más de 2 años?
¿Cree que eso ha provocado que esos recursos no se utilizaran eficientemente para mejorar las redes tecnológicas en Asturias? Antes hablaba usted de que cabe plantear acciones adicionales y hablaba de polígonos industriales, si no me equivoco, en llevar la fibra. Esta es una pregunta que mi grupo se hace desde que conocimos el desarrollo de las troncales y que no cubrían esos polígonos industriales, por ejemplo, que nos habría parecido clave para el desarrollo económico también en Asturias. Y, por cierto, hablando de redes de comunicaciones, hemos asistido a la privatización progresiva de Telecable, que ha pasado de ser una empresa con participación pública a tener una deuda millonaria y ser propiedad de una empresa de capital riesgo que se dedica a comprar, reestructurar y vender sus propiedades. Creemos que el Gobierno algo tiene que decir en ello y tiene que ver en ello. Antes le hablaba de ese sentimiento generalizado entre una parte del tejido empresarial asturiano y también de la comunidad científica de nuestra comunidad autónoma, de que no hay una política real de I+D+I en el Principado. Además de algunos informes provenientes de Europa que apuntaban en esa dirección el año pasado, lo más preocupante en este sentido es, a nuestro juicio, la falta de un proyecto claro, aglutinador, moderno y ambicioso con el que actuar de locomotora de la investigación para el sector privado, sin los sesgos propios de ese sector privado. Uno de los sectores con alta inmigración es el de los jóvenes investigadores asturianos. Hoy día, multitud de científicos asturianos se encuentran en algunas de las mejores universidades del mundo. Son decenas de miles de las carreras científicas tiradas por la borda en un país que apenas invierte un 1,2% del PIB en ciencia, por debajo de la media de la UE, del 2 o del 2,37 de la OCDE. En Asturias, como intuirá, la cifra del PIB en ciencia es incluso menor que la media estatal. Lo comentaba usted antes, un 0,8% en 2014. Nos preguntamos qué se ha hecho al respecto. Las ayudas del Plan de Ciencia y Tecnología 2013-2017 acabaron impugnadas y judicializadas. Les recuerdo que el exconsejero de Empleo, Graciano Torre, modificó la convocatoria días antes de dejar el cargo para evitar acudir a un proceso judicial. Otro ejemplo, las ayudas predoctorales Severo Ochoa. Una pésima gestión del Gobierno de Javier Fernández provocó que se olvidaran de sacar la convocatoria de 2015 después de haber sido presupuestada. Más de 300 jóvenes asturianos en espera de alguno de los 50 proyectos de investigación que iban a ser financiados. Ustedes señalaron que la culpa fue de la FICIT por su conversión en medio propio. Nos hubiera gustado preguntarle por ello. ¿Se extraña de que los jóvenes se vayan a investigar a otros lugares? No hay un proyecto coherente en el desarrollo de carreras científicas, ni apoya proyectos de investigación de alto impacto, ni una adecuada transferencia del conocimiento al tejido productivo. Sin ello, difícilmente podemos desarrollar un nuevo modelo productivo que genere futuro para los asturianos. Nos hablaba del Plan de Ciencia y Tecnología y de la estrategia RIS3 como el marco estratégico de la I+D+I en el Principado, y nos ha dado detalles de algunas acciones que pretenden impulsar desde la Dirección General y desde la Consejería. Hablaba antes del Consejo Asesor del RIS3 y le hemos dicho que estaremos atentos a que se dé un verdadero sistema de gobernanza. Hablaba de un proceso de evaluación interna en innovación que se iniciará a finales de 2016 y querríamos conocer cuáles van a ser los criterios de evaluación. Le preguntaremos por ellos. Por otra parte, hemos deducido de su respuesta a nuestra pregunta, no ya que no se dé una coordinación entre los centros tecnológicos, sino que en la actualidad la comunicación es escasa o nula. Hemos comprobado también que a día de hoy no existen mecanismos formales de coordinación del Gobierno en I+D+I. En el plan de 2014 del IDEPA se contemplaba la compra pública innovadora. Sin embargo, no existe hasta la fecha. Estamos, por tanto, a nuestro juicio, ante una de las direcciones generales clave para el desarrollo de Asturias. Su labor es de vital importancia para nuestra autonomía. Por eso, le invitamos a que esté a la altura de la responsabilidad. Configurar un verdadero ecosistema de I+D+I, facilitar el emprendimiento de una forma mucho más cercana a las actuales necesidades de nuestra ciudadanía, incorporar la transparencia no solo en la Administración, sino también en las redes clientelares, mejorar la productividad de nuestros trabajadores a través de la tecnología, la innovación y la inteligencia de negocio. En definitiva, y termino, abandonar los antiguos patrones de comportamiento de gestión que se han mostrado ineficaces e ineficientes e incorporar buenas prácticas adaptadas a nuestro territorio, abriendo las puertas a aquellas personas, empresas y grupos sociales que, con brillante preparación y amplia voluntariedad, durante años han sido bloqueados y tapados por las redes clientelares. En este camino, cuente con nuestra mejor disposición. Muchas gracias.